Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, lunes 15 de enero del 2018. Esta es tu serie Conociendo al Maestro y el tema de hoy es la visita de los sabios. Resulta que estuve leyendo un versículo y me encontré con un gran secreto. ¿Tú quieres larga vida? ¿Por qué crees que mueren muchas personas de cáncer, de enfermedades incurables, atormentados muchas veces en sus pensamientos? Pues lo descubrí en el Salmo 34:12 y quiero que le pongas mucha atención. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y guárdala. Entonces los ojos de Jehová estarán sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué tal? Si tú verdaderamente quieres vida y deseas muchos días para ver el bien, entonces guarda tu lengua y apártate del mal. El día de hoy tenemos como tema la visita de los sabios y te dejamos a cargo del pastor Agner Añasco que tiene esta enseñanza. Gloria a Jesús. Buenas tardes a los hermanos que nos están viendo desde sus pantallas de televisión o del televisor, o de la internet en sus computadoras. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Vamos a seguir con la serie Conociendo al Maestro en el programa Volviendo a la Senda Antigua, con el tema que sigue, que es en Mateo capítulo 2, la visita de los sabios. La visita de los sabios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos lectura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron unos magos según lo que dice la Escritura o lo que dice la Biblia. Estamos leyendo la versión Reina Valera del año 1960. Para que nosotros podamos comprender los errores de traducción, errores de traducción, la Reina Valera tiene muchos errores de traducción. Estoy hablando de los errores de transcripción. El momento en que se traduce la Biblia a cierto lenguaje, de latín, del hebreo a latín, de latín al español. Tenemos la Biblia, la escritura Vulgata, donde las etimologías de las raíces no eran tan conocidas como hoy. Hoy tenemos un sistema lingüístico muy amplio en cuanto a las palabras. El lenguaje español es un lenguaje riquísimo por las variedades de las palabras y el significado de ellas. Por lo tanto, a nosotros los pastores que estudiamos la Biblia, que la analizamos, no nos quedamos simplemente con lo que leemos, sino que buscamos las traducciones más antiguas para buscar más exactitud o más cercana la expresión de lo que los autores de la Biblia originales nos dijeron. En este caso, tengo acá un error de traducción, que se entienda bien, iglesia, que se entienda bien, porque muchas veces estos comentarios que hacen algunos teólogos o algunos hombres que tienen que investigar la Biblia y que pasan años investigando, a veces por un mal entendimiento o una mala interpretación, echan a la basura, echan por tierra el estudio de estos hombres de Dios que llevan la palabra de la mejor manera a sus vidas para el crecimiento de ella. Cuando leemos la Biblia en el libro de Mateo, sabemos que la visita de estos magos, según lo que dice la Reina Valera, no se encuentra, el capítulo 2 de Mateo, no se encuentra para nada en los demás evangelistas. Hablo de Marcos, hablo de Lucas
y hablo de Juan. No aparece esta visita a Jesús, al niño Jesús. Por eso dice la Biblia, tomando de Mateo un testigo presencial, el cual creemos que existieron estas visitas, pero ¿serían realmente magos? Si sabemos que Dios en Levítico prohíbe la magia, prohíbe la astrología, prohíbe la brujería, la hechicería, ¿cómo es posible, en una lógica humana, cómo es posible que magos adivinos hayan visitado a Jesús? Esto genera pues una confusión para muchos lectores, para algunos estudiosos de la Biblia, que se quedan simplemente con la traducción de la Reina Valera de 1960. Eso les pasa por no estudiar. El Señor Jesucristo fue claro al decirnos: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Una de las formas y de la manera en que el cristiano que quiere crecer, sobre todo el pastor que está obligado y que tiene la responsabilidad de alimentar la grey, la iglesia del Señor, está obligado a estudiar, analizar y si fuera posible irse a un seminario y estudiar las ciencias bíblicas, estudiar un poco de teología, un poco de hermenéutica, de escatología, de angeología y de todas las ciencias que le pueden ayudar a bien. No podemos menospreciar, amados hermanos, la ciencia. Y es más, la Biblia es ciencia, el don de conocimiento. El Señor Jesucristo, o Dios, tiene una queja en el libro de Oseas contra el pueblo, contra los sacerdotes, porque el pueblo se destruye, el pueblo es comido como pan, el pueblo es vendido, engañado, pisoteado por un solo requisito que les falta muchas veces a los pastores que lideran iglesias: conocimiento. Por eso en 1 Timoteo 3, uno de los requisitos indispensables para que alguien pueda ser pastor, para que un hermano esté enfrente de la grey, es que no sea neófito, o sea, un aprendiz. No puede un aprendiz dirigir una iglesia, hermano mío, por más deseo que tengas, por más ayuno que tengas, por más oración que tengas. Si no tienes conocimiento, quédate sentado donde estás y espera y estudia, capacítate, fórmate y después ven y dirige la iglesia, porque entonces harías todo una catástrofe de la iglesia y llevarías a la iglesia a las herejías, llevarías a la iglesia a la apostasía y sobre todo al infierno. Es un peligro, hermano, consentir que algunos de nuestros líderes que dirigen iglesias sean neófitos. No podemos consentir y permitir que un neófito pastoree una iglesia. Por esa razón tenemos que enfrascarnos en el conocimiento investigando lo que hoy vamos a enseñar. Cuando Jesús nació en Belén, Belén era uno de los asentamientos o de los lugares más olvidados, donde nadie quería estar, nadie quería vivir. Pero el Señor, a través de una profecía al profeta Isaías, le dijo claramente: y tú, Belén, tierra de Judá, eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, pues de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Aquí hay algo que es interesante: un pequeño lugar, un pueblo discriminado por los demás pueblos, un distrito, si lo vemos así a la manera muy nacional del Perú. Nosotros tenemos distritos y allá tenemos aldeas o le llamamos caseríos. Vamos a poner que Belén era un caserío donde nadie quisiese vivir, donde nadie quisiera pernoctar. Pero Dios, nuestro Dios, sacó de ese lugar donde nadie quería vivir, donde nadie daba un sol por ello, donde de repente no podía llegar un político. Desde ahí nuestro Dios sacó al Mesías, hizo que naciera o viniera de ese caserío o de ese lugar el Mesías. Por eso dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes? Es necesario que en esta serie, conociendo al maestro, vayamos enseñando los personajes que nos vamos topando en el transcurso de la historia de Jesús, de la biografía de Jesús, de la vida de Jesús, vida, pasión y muerte,
de nuestro Señor Jesucristo según el libro de Mateo, en comparación a los demás libros. Lo que estoy leyendo no lo va a encontrar en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Lo encontramos en Mateo. Herodes Antipas, o Herodes el Grande, fue acusado, era un hombre despiadado, un hombre malvado, es más, estaba en adulterio. Herodes, dice la Biblia, que le había quitado la mujer a su hermano Felipe. O sea, que estaba viviendo con la cuñada. Con la cuñada vivía Herodes. Lo cual Juan, ya lo veremos más adelante en las enseñanzas, Juan reprochaba esa conducta de vida de un rey. Por lo tanto, el rey es el ejemplo de una nación, o el rey como el presidente personifican a la nación en la cual han sido elegidos. El rey Herodes tenía esta cualidad, era un rey perverso. Dice la Biblia que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí es donde vamos a hacer un paréntesis y vamos a analizar. ¿Realmente fueron adivinos? ¿Realmente fueron hombres que hacían magia, que estaban implicados con la brujería? No, hermanos. Se cogió la palabra más cercana a sabios, la palabra más cercana, porque en el tiempo de los persas, de estos hombres sabios, los sátrapas, a los sabios les llamaban magos, o sea, tenían ese título de magos, y dentro de todo ese compendio de sátrapas o de sabios se encontraba Daniel. Usted conoce la historia en Babilonia. Daniel era un hombre muy sabio, y también era contado el día en que Nabucodonosor quería matar a todos los adivinos, a todos los sátrapas, a todos los brujos. Ahí lo incluían, ¿a quién? A Daniel, porque Daniel, juntamente con todos, a pesar que Daniel no practicaba la brujería ni la hechicería, era contado como un mago, como un hombre sabio o un hombre superdotado con cualidades que otro hombre no tenía. Eso era la cultura, la forma de los persas de esta generación. Por eso es que el escritor, el traductor de la Biblia, Reina y Casidoro, interpretaron esa palabra y la colocaron allí, la cual ha sido para muchos confusión. Pero ya estoy diciendo que acá la visita que tuvo Jesús fueron de hombres sabios que estudiaban las profecías, ya que en Babilonia, en Persia, ahí se había acumulado muchos judíos en la deportación de Babilonia con el rey Nabucodonosor, en lo cual se conocían las escrituras y se sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios vivo y que daba cumplimiento a las escrituras de los profetas de ese entonces. Estos hombres estaban muy atentos a la llegada del Mesías. Por eso dice la Biblia que cuando ellos vieron la estrella y vieron los tiempos, eran hombres que conocían los tiempos. También conocemos en una oportunidad que Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes conocen los tiempos. Cuando ven que el cielo tiene arreboles, o sea, nubes espesas, decís, va a llover, ya es temprano para la siega, va a empezar a llover. Pero no sabéis distinguir los tiempos de las señales. En cambio, estos sabios conocían el tiempo de las señales, no eran ignorantes de las escrituras, estudiaban las escrituras hebreas y sabían que por esas fechas, por ese tiempo, saldría la estrella de David, de Jacob, la cual Balaam profetizó en el día en que Balac lo mandó a llamar a maldecir a Israel. La estrella de Jacob saliría o salió en el día en que el Mesías nació. Y dice así: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hicieron esta pregunta a los sabios. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Habían visto la señal que está establecida en la Escritura. Recuerde, iglesia, que el Señor Jesucristo vino a cumplir, a darle cumplimiento a todo lo que se escribió de Él en el Nuevo Testamento o en su biografía. Por lo tanto, aquí se estaba cumpliendo una profecía. Y oyendo esto, el rey Herodes tuvo miedo, se turbó. Este hombre dijo: me van a quitar el reino. Este hombre dijo: me van a sacar, a tronar de mi reino. Tuvo miedo, igual que Saúl. Este es el espíritu de los políticos de hoy, que cuando se sienten amenazados ponen una careta de hipócritas
una careta de mentirosos, una careta de buena gente para engañar al pueblo. Este político, este rey Herodes, cuando oyó la noticia de que el rey de los judíos, de que el Mesías había nacido, este político religioso tuvo miedo, se turbó él y toda la plana ministerial de su gobierno o de su reinado y toda Jerusalén con él. Y este hombre convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estas mismas actitudes, estos mismos espíritus hoy en día atormentan a las naciones. Cuando un presidente se siente amenazado por algún partido político, busca la estrategia, la forma de desacreditar al otro, o de matar al otro, o de destruir al partido, o de destruir al político que se levanta. También se sintió amenazado el rey Herodes, porque él quería permanecer para siempre en el trono. Pero la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Dios pone y quita reyes. En este caso, Dios quitaría a Herodes en su tiempo y le daría el reinado a Jesucristo. Pero esto no se vio en ese entonces, ni siquiera en el ministerio. El miedo de Herodes era un miedo inútil, porque el Señor ya tiene un reinado inconmovible. Él dijo claramente ante Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos me ayudarían a pelear contra ustedes, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios es un reino que tú y yo no vemos, pero que creemos que existe y que pronto estaremos fuera de este cuerpo, siendo súbditos allegados al Rey de Reyes. El miedo de Herodes nos llevó a convocar a los principales, a hacer una convocatoria de todas las religiones que habían en su entonces para conocer la llegada de este rey, de este Mesías. En el verso 5 dice: ellos le dijeron, en Belén ha de nacer el Mesías. Cuando escuchó de repente Herodes que en Belén, yo creo que le llegó otra vez el alma al cuerpo, porque dijo: ¿acaso de Belén podrá salir algo bueno? ¿Acaso de Sullana podrá levantarse un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Acaso de este distrito, de esta provincia de Sullana, marginada por muchos, abandonada por muchos, podrá Dios levantar una iglesia conforme a su corazón? Claro que sí. Dios no se vale de los ornamentos, Dios no se vale de la cantidad, de la economía. Dios se vale de un corazón limpio, puro. Los de limpio corazón, los de puro corazón verán a Dios. Si queremos, hermano mío, una iglesia santa, una iglesia pura, que esté de acuerdo al corazón de Dios, que Dios lo vea con sus ojos, ahora es el tiempo de rendirle al Señor pleitesía, de rendir sobre todo nuestro corazón. Rasgad nuestro corazón más que nuestras vestiduras, para que podamos estar ante la presencia del Dios vivo. Cuando ellos se enteraron que era de Belén de Judea, porque se citó al escritor de la profecía de Isaías: tú, Belén, de la tierra de Judá, eres pequeña entre los príncipes de Judá, pues de ti saldrá el guiador, el pastor, que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Herodes oyó esto, llamando en secreto a los sabios, los llamó y les preguntó y les dijo, según la Biblia, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y los envió a Belén y le dijo: vayan allá, averigüen quién es el niño, dónde está, denme la información, que yo también quiero ir a adorarle. Mentiras, mentiroso. Herodes lo que quería era matarlo, Herodes lo que quería era desaparecerlo, ya que cuando alguien se siente amenazado, quiere desaparecer a la gente, quiere destruir a la gente. Espero, hermano mío, que la iglesia sepa que nada nos puede turbar. La Biblia dice: no se turbe vuestro corazón. El miedo, la turbación, la preocupación no procede de Dios. Una iglesia turbada, perturbada y confundida no puede ver la luz de Cristo, no puede ser guiada por el Espíritu Santo. Es tiempo, hermano, que a través de esta enseñanza podamos entender que cuando hay perturbación de espíritu hay malas decisiones. Cuando hay perturbación de espíritu hay malas determinaciones. Este hombre se turbó, convocó a la gente, a los
los sacerdotes, y lo que hizo es aplicar una mentira para conocer quién era el niño, quién era ese rey, y quererlo matar antes de tiempo. Lo que Herodes no contaba es que este rey no era un rey que iba a gobernar en ese entonces a Israel, sino que era un rey que venía a libertar a Israel del pecado. Mira, hermano mío, el ser humano nace pecador, no se hace pecador. Por lo tanto, desde que es engendrado una criatura, una persona, un niño, un bebé, ya nace con el pecado adámico y necesita libertad, necesita ser libertado, religado una vez más a Dios, porque el pecado divide, el pecado separa. Por eso es que vino el Hijo del Hombre a recuperar lo que se había perdido. Esa ligazón que se ha perdido, se ha roto, viene a ser reestructurada cuando Cristo viene y llega a tu vida. Jesucristo partió la historia. Por eso es que hoy se lee un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, conocemos que la llegada del Mesías no solo partió la historia, sino que cambió la vida, de la cual nosotros somos testigos del amor y la misericordia de Jesús. Pero en ese entonces, los enemigos de Dios, el diablo, a través de Herodes, buscó la forma de cómo deshacerse de ese niño, que les mintió a los sabios diciéndoles: vayan, búsquenlo, me lo hacen saber, porque también quiero ir a adorarle. O sea, el diablo es muy astuto. Así que, iglesia, no te sorprendas si el diablo usa el léxico cristiano religioso o la Biblia para engañar. El diablo es capaz de decir que es un adorador de Cristo con tal de llevarte al engaño. Tené mucho cuidado en estas apreciaciones que la Biblia nos enseña. ¿Herodes quería adorar verdaderamente al niño o quería deshacerse del niño? Porque más adelante encontramos que Herodes mató a muchos niños, a miles de niños judíos, para poder, quizás él en su mente carnal creía que de esa manera podía deshacerse del Hijo de Dios. Es una tontería creer que nos podemos ocultar o creer que podemos enfrentar a Dios, podemos hacerle guerra a Dios. Eso solo los satanistas, eso solo los rebeldes creen que pueden enfrentarse a Dios y ganar una batalla contra Dios. Por eso sigo leyendo en el verso 9, dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el niño. Jesús es la estrella de la mañana, la estrella de David, la estrella que fue como señal de guía, de luz, para llegar al niño, se posó sobre el niño. Y al ver esta estrella, se regocijaron con un gran gozo. Al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose. Acá hay una palabra muy interesante. Una cosa es arrodillarse delante de Dios y otra cosa es postrarse ante Dios. ¿Qué es postrarse? Es poner pecho a tierra, cara a tierra. Esa es postración. Y estos sabios, estos hombres que eran de la realeza, que eran hombres diferentes, que tenían un grado de conocimiento en la sociedad, eran grandes en la sociedad, no les interesó su grado social, su estrato social. Cuando vieron al niño y reconocieron que era el Mesías, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hicieron como muchos hipócritas, con mucha gente que no le gusta postrarse ante Dios. Ellos se tiraron pecho a tierra, adoraron a Dios. Esa es la manera en la que se debe adorar a Dios. ¿Cómo es la adoración? Con la postración. Se postraron ante el niño y adoraron. Dice la Biblia que se postraron y adoraron. Y no solo se presentaron con una postración de adoración, sino que llevaron presentes. Esto representa las ofrendas que el Rey de Reyes merece. Nosotros
no le estamos dando al Señor un donativo. Escuche bien esto, escuche bien esto. Por estos días, ya faltan creo unos 4 días, 5 días, en que el Papa de Roma viene al Perú. Y para ello se ha hecho un presupuesto de 37 millones de soles para que este hombre venga acá. Y si al Papa se le presenta las naciones este tipo de presentes, de ofrendas, y para que él venga y sea recibido de la mejor manera, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también se le ofreció esto, no haciéndolo igual que este hombre pecador, sino haciendo una analogía de lo que estos sabios hicieron. Abrieron sus tesoros y ofrendaron ante Dios oro, incienso y mirra. Las ofrendas, hermano, se tienen que dar no como un donativo de regalo, no como lo que nos sobra, sino como bendiciendo al Rey, como un privilegio. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Cuando Dios ve la actitud en la forma en que tú das, no importa la cantidad, no importa si es poco o mucho, no importa si es dinero o es un vívere, no importa si es cualquier cosa, pero si tú la sabes dar, si tú la das con un corazón alegre, con un corazón agradecido, si tú vienes a postrarte ante Él y le dices: Señor, esto es mi ofrenda, esto es lo más costoso que yo tengo para darte, Dios se ve agradado de tu ofrenda. La Biblia dice: cada uno dé como propone su corazón. La propuesta, la forma, tiene que ir ligada al corazón, ligada a la mente, ligada al espíritu, para que la ofrenda sea como un incienso agradable delante del Señor. A Él le dieron estos presentes: oro, incienso y mirra. Aquí quiero hacer un énfasis claro. Por muchos años, en las escuelas dominicales, en los cultos, en las iglesias, a través de teatros, a través de este tipo de eventos, se nos enseñó el nombre de los tres sabios. Es más, dijeron que eran reyes. La Biblia no habla que eran reyes magos ni reyes sabios, habla que eran hombres sabios. No nos especifica si eran reyes o no, pero lo que sí creemos que eran personas. Pero nos engañaron por muchos años diciendo que el nombre de cada uno de estos tres, porque tampoco la Biblia habla que fueron tres, sino que deducimos, porque como dieron oro, mirra, incienso, creemos que cada uno dio una especie y creemos que fueron tres. Tampoco la Biblia nos habla si fueron tres o no. Lo que sabemos que fueron más de dos de los que llegaron ante el Señor, pero tampoco la Biblia nos habla el nombre de ellos. No se llaman Belsasar, Melchor ni Gaspar. Yo no sé de dónde la iglesia evangélica o el catolicismo se inventó esta mentira, que el nombre de estos reyes o de estos magos era Baltasar, Melchor y Gaspar. No existe registro bíblico que se hayan llamado así estos sabios que llegaron ante la presencia del niño Jesús. Es una mentira. Así que, iglesia, si tú has venido mintiéndole a tu pueblo, a la congregación, si tú le has venido diciendo de que el nombre de estos fueron Belsasar, Gaspar y Melchor, pues pide disculpas, pide perdón, di que te engañaron y que no se llaman así porque la Biblia no los habla. Porque si tú estás inventando nombres, personajes de los cuales la Biblia no enseña, te has vuelto un hereje. No coloques herejías o no trates de ponerle nombre a lo que Dios no manda, porque aquí no especifica el nombre de ellos. Y por muchos años se ha tenido engañado a los niños, se ha tenido engañado a los adolescentes, se ha tenido engañado a los adultos, de que estos eran reyes, no eran reyes, de que estos eran magos, no eran magos, de que estos se llamaban Baltasar, Gaspar y Melchor. Tampoco dice la Biblia que se llamaban así. Así que quitemos esas cositas que en lugar de edificarnos, más bien nos vuelven ignorantes, nos vuelven a la ignorancia, al alfabetismo bíblico, que no ayudan para nada. Es necesario que nosotros conozcamos la Biblia, que alguien nos las enseñe. A Dios gracias por este programa. A Dios gracias por permitirnos compartir las verdades de la Biblia, compartir lo que el Señor nos enseña, para que así
la iglesia salga de la ignorancia, la iglesia se aleje de todas esas malas enseñanzas que han conducido al pueblo a la ignorancia, al deterioro de un conocimiento basado en la Biblia, pura filosofía, puro cuento, pura fábula, de lo cual el Señor no se agrada. La Biblia sigue diciendo que le ofrecieron estos presentes, oro, incienso y mirra. Pero sabiendo y avisados, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Miren, Dios siempre va a librarnos. Dios siempre va a librarnos de las garras de tu enemigo. Tú no necesitas, amado hermano, ayuda humana, porque cuando Dios ve que estás pasando una prueba, una tribulación, Dios permitirá formarte. Pero también Dios ve cuando se te levanta un enemigo injustamente, cuando alguien se levanta para hacerte daño, Dios verá la forma de avisarte, Dios verá la forma de enseñarte a enfrentar los problemas. Y en este caso encontramos que Herodes ya se le conocía la maldad que había en su corazón, y Dios sabía que estos sabios regresarían a Herodes a contarle lo sucedido, y Dios se les adelantó, como en el caso de José, que se le adelantó a decirle de que recibiera a su mujer, porque lo concebido era de parte de Dios y no de los hombres. En este caso también Dios se les revela en sueños a estos sabios, diciéndoles: no vayáis con Herodes, porque Herodes quiere matar al niño, vayáis por otro camino. La obediencia de estos hombres implica que conocían de la Escritura, que conocían de Dios, que sabían lo que era obedecer al Señor Jehová, a Adonai, como lo hubiesen conocido en ese entonces. La obediencia da frutos de bendición. La gente quiere prosperar, pero quiere prosperar en desobediencia. La obediencia trae prosperidad, la obediencia trae salud, la obediencia trae bendición, la obediencia trae protección. Sin obediencia no hay nada. Escuche bien esto, iglesia. Es necesario que obedezcamos a lo que el Señor nos habla. Pidamos a Dios sabiduría para que nos dé revelaciones en el Espíritu Santo de la palabra, conforme a la palabra, para poder nosotros entender. Que Dios ilumine nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para poder hablar acerca de ellas como ellas demandan y no como nosotros queremos. La Biblia es necesario que se predique como ella habla, no como nosotros. La Biblia no necesita ayuda, somos nosotros los que necesitamos la ayuda de ella para crecer y ser formados. Por lo tanto, no fueron magos, practicantes de brujería, ni de hechicería, ni de adivinación, ni de magia. Fueron sabios que estudiaban las profecías, que estudiaban los tiempos, los que llegaron a los pies del niño Jesús en su nacimiento. Así que, amados hermanos, yo soy el pastor Abner Añasco. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el siguiente programa. Que Dios me los bendiga. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Conociendo al Maestro. Resulta muy interesante cuando escudriñas las Escrituras. Te das cuenta de aquellas enseñanzas, y no es porque de repente tú vas a decir aquella persona es un ignorante, te está enseñando cosas incorrectas. No. Vuélvelas a estudiar, y si de repente tienes tanto conocimiento, tampoco te envanezca el conocimiento, sino vuelve a leer, porque tal vez dice que si tú obvias una coma o una tilde, está escrito en signo de admiración: ay de aquellos. Entonces, mi estimado, trata de escudriñar las Escrituras. En 2 de Tesalonicenses 2:11 dice: por cuanto no crees en la verdad, Dios te envía un espíritu de mentira. Y esto es lo que sucede a aquellas personas que no le quieren creer a la palabra de Dios. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes. Que Dios te bendiga.